Argentina, tierra de huelgas, paros docentes, perfeccionamientos, piquetes, manifestaciones, cortes de ruta, tomas de colegio, paros nacionales, protestas, cacerolazos, agitadores, piqueteros, punteros políticos, subversión, sindicalismo, marchas, organizaciones sociales, movimientos, polo obrero, movimiento obrero, concentraciones, cese de la actividad, desacato, desorden, libertinaje. Paro acá nomás porque esto sigue y sigue. Y mierda que sigue todavía. La primera huelga en la historia argentina data ya a lo lejos en el tiempo en 1878, cuando la Unión Tipográfica Bonaerense declaró la primera huelga del país en reclamo de reducir las jornadas laborales a 10 horas en invierno y 12 horas en verano, prohibir la contratación de niños menores de 12 años y no rebajar los salarios a los trabajadores tipográficos, ya que las empresas tenían pensado reducir costos atacando el salario de sus propios empleados. Siempre el mismo tango, loco. Claro, después la Unión se reunificó en el sindicalismo obrero tipográfico que había nacido un año antes y luego de varias asambleas fueron a huelga, marcando así la lucha obrera argentina a partir de ese año con la primera huelga nacional. Con el correr de la década de 1880, las huelgas comenzaron a tener réplicas por todo el país y todos los ámbitos laborales, desde los obreros cigarreros de las tabacaleras, los empleados de comercio, los oficiales de albañiles, los yeseros, los carteros, los tipográficos, los peones rurales y los empleados industriales ante la incipiente burguesía argentina naciente en años roquistas. La Unión Industrial se funda en 1887 para reorganizar los intereses de la burguesía nacional y por supuesto no reconocer las organizaciones obreras y exigirle al Estado Nacional la intervención en caso de huelga total. Pero el Estado todavía no se metía en cosas del privado, todavía. Pero en esas décadas de 1880 a 1890 y entrando bien al siglo XX, la inmigración europea trajo bajo sus valijas una cantidad enorme de dirigentes con experiencias sindicales y políticas que se entreveraron con los primeros movimientos obreros argentinos, que carecían de sustento político y por supuesto de ideales. Estos dirigentes europeos, echados de las industrias del viejo continente, eran los anarquistas y socialistas, dirigentes y líderes de un nuevo sindicalismo que se abriría paso en el país, como el FORA, el FOA, el Partido Socialista, el Partido Comunista, la UGT, la CORA, la Unión Ferroviaria, la ATE, el COA, la USA y varias uniones sindicales más, que serían los principales movimientos obreros que realizarían con el correr de las décadas las primeras grandes manifestaciones, las primeras huelgas generales y los primeros paros nacionales hacia los gobiernos de Manuel Quintana, José Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña, Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear. Y acá sí, el Estado intervino, con la policía y las represiones históricas como los asesinatos a obreros, asesinatos anarquistas y por supuesto las masacres como la Semana Trágica, la Patagonia Trágica, la masacre de la Forestal, la masacre de Napalpí y otras más. Pero en 1930 y luego del derrocamiento del gobierno de Yrigoyen a cargo del primer golpe de Estado del siglo XX en Argentina, más precisamente el 27 de septiembre de 1930, dirigentes socialistas, sindicalistas revolucionarios, comunistas y luego se agregaron los de la Unión Sindical y luego el COA, fundaron la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, la CGT. Y acá la historia sindical cambia para siempre en la Argentina. Por eso este video está dedicado a todos los paros nacionales que realizó la CGT a partir de 1930, explicando por qué, cuánto duró, qué exigían, qué consecuencias hubo y muchísimos datos que seguro ni conocías. Así que agárrate porque esto es historia pura. Primero la intro y luego el video. ¡Dale! El primer paro nacional que organizó la CGT se realizó en enero de 1936, durante el gobierno de Agustín Pedro Justo. El reclamo era el mismo de siempre: mejorar las condiciones de trabajo, reducir la jornada laboral de 12 horas a 10 u 8 horas en otros casos, descanso dominical, sábado inglés, pago mensual y no jornal diario, reconocimiento del delegado, mejorar las condiciones de seguridad, materiales y vestimenta de protección. Esta protesta comenzó con una huelga en octubre de 1935
donde al mes siguiente, en una asamblea celebrada en el Luna Park, se vota por una huelga general de los obreros de la construcción. Hasta los uruguayos en solidaridad hicieron huelga en Montevideo. La adhesión de esta huelga fue según estimaciones del 95% de la construcción. A principios de diciembre se venía el fin del conflicto, pero sendas marchas al inicio del mes terminaron con el encarcelamiento y la represión policial de varios obreros. Esto no hizo otra cosa más que convocar un acto en Plaza 11 para el 21 de diciembre, y finalmente se pusieron de acuerdo y fueron al paro nacional para el 7 y el 8 de enero de 1936, organizado por las dos facciones de la CGT Independencia de influencia comunista y anarquista y la CGT Catamarca, ligada al sindicalismo obrero. Obviamente, y como pasa siempre, hubo represión. La Policía Federal contó con la ayuda del Ejército, la Marina y también algunas facciones que aún sobrevivían de los de la Liga Patriótica Argentina. Hubo enfrentamientos en varios barrios, ya que el paro no incluía convocatoria en un lugar específico. Sí se organizaron piquetes en las esquinas de los barrios, protagonizados por mujeres y niños, mientras los hombres se dedicaron a voltear autos en las calles, quemar tranvías de origen inglés, tomar las estaciones de tren y marchar por las fábricas pidiendo a los trabajadores que se unan también al paro. El acatamiento fue muy alto y algunos dicen que fue más del 80%. Más de 200.000 obreros participaron del paro, que se extendió hasta el día 8 de enero. Y luego de 90 días del inicio de la huelga, el 23 de enero, ante la aceptación de una gran parte de los reclamos que le habían dado origen, la huelga fue levantada por una asamblea aprobada en el Luna Park ante unos 35.000 obreros presentes, volviendo toda la normalidad inmediatamente. Con los siguientes años 30, la CGT siguió dividida en cuanto al plan de lucha. Si había huelgas o paros, no eran generados por la mayoría ni tampoco por las dos facciones. Durante los gobiernos de Ortiz y Castillo, la CGT Catamarca refundó la Unión Sindical Argentina, pero a comienzos de 1943, antes del golpe, se volvieron a dividir en dos bandos bien marcados. La CGT número 1, digamos la CGT socialista de Domenech, que estaba incluida toda la corriente socialista y la Unión Ferroviaria, y la CGT número 2, dirigida también por un socialista, Pérez Leirós, que aglutinaba a los comunistas, además del amplio sector de la construcción, la carne, los sectores gráficos de los medios, los empleados de comercio y los municipales. Pero con el golpe de 1943 y con el correr del año 44, las dos CGT socialistas se unieron todas bajo el ala protectora de políticas pro-obreras del ministro de Trabajo y Previsión de los militares, Juan Domingo Perón. Pero cuando a Perón lo metieron en cana en octubre de 1945, la CGT ya unida convocó a un paro nacional para el 18 de octubre, pero como la cosa se agitó prematuramente, el paro fue el 17 de octubre, el famoso Día de la Lealtad Peronista, cuando la Plaza de Mayo se vio golpada de militantes de todos los partidos obreros, de socialistas, de comunistas y los del Partido Laborista para pedir por la liberación de Perón. Dicen que hubo más de 500.000 trabajadores esa tarde-noche en Plaza de Mayo, tarde obviamente de paro nacional de un solo día, con un acatamiento alto de un casi 90%. Perón fue liberado y habló al pueblo obrero que lo había acompañado desde la plaza. Ahí nace un amor recíproco que dura hasta nuestros días. La CGT y el peronismo serán bandera de lucha sindical forever and ever. La columna vertebral del movimiento peronista quedó a cargo del socialista Ángel Borlengi, quien pasó de la CGT al Ministerio del Interior, y Atilio Bramuglia de la Unión Ferroviaria al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya con el gobierno de Perón, en el año 1950 se modifican varios estatutos y hasta el mismísimo preámbulo de la CGT, que termina acabando con las ideas socialistas y corrientes comunistas desde sus inicios en 1930, para pasar directamente, como dice el acta, la doctrina peronista magistralmente expuesta por su creador, el general Juan Domingo Perón, define y sintetiza las aspiraciones fundamentales de los trabajadores argentinos y le señala la verdadera doctrina con raíz y sentido nacional, cuya amplia y leal aplicación ha de forjar una patria justa, libre y soberana. Y así nacía la CGT peronista, la que hoy conocemos, digamos. Durante los 9 años que tuvo Perón como presidente de la nación, la CGT no le hizo ni un solo paro nacional. Hubo huelgas, sí, las hubo, del sector ferroviario, del sector de la carne, y hasta los mismísimos futbolistas le hicieron huelgas a Perón, pero la CGT no, ni uno. El derrocamiento de Perón en 1955 y la proscripción del partido peronista, la intervención de los sindicatos y la prohibición de toda actividad referida al gobierno derrocado fue ejecutada bajo el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu, y con el regreso de los militares volvieron los paros nacionales de una CGT clandestina. El 14 de noviembre de 1955 se decreta un paro por 24 horas para reclamar que la CGT sea devuelta a los trabajadores, que el intervencionismo militar sea claro en las otras sedes sindicales, que pare
paren con las detenciones de trabajadores y dirigentes peronistas y que no cierre el diario El Líder, uno de los principales medios obreros con los que se manifestaban los trabajadores con su opinión. La huelga incluyó obreros de la UOM, el sector frigorífico fue casi 100% de acatamiento, el sector papelero, el de la carne, el de los químicos, el textil, el cervecero y el automotriz también se sumaron con un acatamiento promedio del 90%. El paro se extendió hasta por 3 días más a medida que se iba diluyendo el acatamiento y a medida que el gobierno de Aramburu empezó a intervenir a represión limpia, todas las manifestaciones, reuniones y asambleas sindicales se puso cada vez más bravo. Obviamente, todas en su mayoría de manera clandestina. Esto derivaría en que en marzo de 1956 se prohibía el peronismo de raíz. No se lo podía ni nombrar en la calle. Nada. La CGT comenzaba así la resistencia. En el año 1957 nacen las 62 organizaciones peronistas, aquellas agrupaciones sindicales argentinas afines a la doctrina peronista, donde también había algunos sectores del comunismo y el socialismo. Entre esas organizaciones estaban el Sindicato de Trabajadores Químicos, el de los canillitas y el de los empleados municipales, los del comercio, los del agua, los del seguro, los gráficos, los ferroviarios, los de la madera, los de la construcción, los textiles, los metalúrgicos, los panaderos, los de la carne, los automotrices, los azucareros, etcétera, etcétera. El primer paro nacional que se hizo bajo esta salida transitoria de organización sindical, ya que la CGT no solo estaba intervenida, sino que además prohibida y perseguida, se realizó el 10 de octubre de 1958, al gobierno de Arturo Frondizi. Los pedidos eran claros: aumento de salarios y jubilaciones y normalización sindical. Pero la organización de este paro nacional, que duró menos de 24 horas, fue muy mal planificado y tuvo muy poco acatamiento. Pero el gobierno de Frondizi tuvo que afrontar 4 paros nacionales más, y 3 fueron en el año 1959. El primero fue entre el 19 y 20 de enero nomás, aquella toma del frigorífico Lisandro de la Torre en el barrio de Mataderos. Se convocó a un paro nacional debido a que el gobierno de Frondizi no estaba cumpliendo con el pacto que había realizado con Perón. Al contrario, en diciembre del 58, un mes antes, anunció un plan de estabilización económica, medida recomendada por el FMI, que consistió en una dura y drástica reducción del gasto público. Las tarifas de los servicios aumentó exponencialmente, como la ferroviaria, que aumentó entre el 50 y el 60%. El precio del petróleo aumentó el 200%, la electricidad un 50%, se congelaron las vacantes del Estado, reduciendo notablemente al personal público, y las obras fueron paralizadas. Se estableció además el mercado libre de cambios, la abolición de los controles de precio y la eliminación de los subsidios a los productores. ¡Ay, siempre el mismo tango, loco! Se declaró el estado de sitio en ese diciembre y la represión policial volvió contra los trabajadores. Entonces se decreta para el 19 de enero un paro nacional por 48 horas organizado por las 62 organizaciones, que reclamaban contra el gobierno salarial, los despidos de la planta de empleados públicos y las privatizaciones de los sectores petroleros, de servicio y también productivos. Y se venía entre esas privatizaciones la del frigorífico Lisandro de la Torre, el más grande de toda América Latina. Y por supuesto, oros para los compradores. El frigorífico fue tomado por los mismos trabajadores y bueno, la represión apareció otra vez, haciendo lo suyo. El paro nacional tuvo un alto acatamiento y se dio marcha atrás con varias medidas, sobre todo los despidos y las privatizaciones. Entre agosto y septiembre de 1959, otra vez las 62 organizaciones volvieron a convocar a 2 paros nacionales debido a las políticas que traía el nuevo ministro de Economía, Álvaro Alzogaray. Entre ellas, además de los aumentos de siempre, trajo consigo el macabro Plan Larkin. Este proyecto proveniente de Estados Unidos consistía en abandonar el 32% de las vías férreas existentes, además de despedir más de 70.000 ferroviarios y reducir a chatarra todas las locomotoras a vapor, al igual que coches y vagones. Este proyecto, iniciado en 1959, se extendería hasta el año 1961 y sería tema para otro video porque es extensa la historia, ¿no? Lo cierto fue que a partir de acá el sistema ferroviario argentino se desplomaba de a poco. Se cerraron miles y miles de kilómetros de vías, abandonando pueblos y estaciones inhóspitas y por consecuente creando más desempleados, abandono de estaciones y robos y destrucción de los galpones, los durmientes, las chatarras, todo lo construido por ingleses en los años 1870.
1970 para adelante. El acatamiento de estos dos paros fueron muy altos, pero no funcionaron porque el plan Larkin ya estaba en funcionamiento. El conflicto con los ferroviarios puso en jaque al gobierno de Frondizi y en octubre de 1961 la Fraternidad Unión Ferroviaria le declaró una huelga por tiempo indefinido. ¿Por qué? Porque Frondizi había dicho que la solución al déficit fiscal radicaba en gran parte en la solución de los transportes. Es cierto, debemos levantar la mitad de las vías ferroviarias, pero con ello y con la eliminación del personal superfluo nos acercaremos rápidamente al equilibrio procurado. Frondizi levantó vías, cerró estaciones, echó gente, aumentó todo, pero el déficit fiscal no se alcanzó y los ferroviarios se levantaron en huelga y la CGT, ya de vuelta a un sector del peronismo bandorista, convocó a un paro nacional para el 7, 8 y 9 de noviembre. El acatamiento fue total por primera vez en la historia de la CGT y tras 42 días de intensas negociaciones, a inicios de diciembre de 1961 se levantó la huelga y el plan Larkin fue detenido, medio tarde. Así como también se aumentaron los salarios y se detuvo el aumento de los servicios. José María Guido estuvo un año y medio de presidente de la Nación al ser derrocado Frondizi en marzo del 62, pero antes de terminar su interino mandato, la CGT le hizo un paro nacional en mayo de 1963, reclamando el cese de los aumentos, el retorno de los sindicatos a los trabajadores, el aumento salarial y por primera vez comienzan a escucharse pedidos por el regreso de Perón y del Partido Justicialista a los militantes. Todo eso era todo un anticipo hasta que llegó Arturo Illia. Acá la CGT comienza a tomar una postura negacionista innegociable de meter trabas a todo lo que los gobiernos democráticos no peronistas proponen, porque el objetivo principal es el retorno de Perón al país y el regreso a las urnas del Partido Justicialista. Illia levanta la restricción al peronismo poco a poco, impuesta por Aramburu allá por 1956, y la CGT vuelve a los trabajadores también de a poco, pero la CGT ya había planeado un plan de lucha para el año 1964, un plan de lucha que incluía 3 fases a lo largo del año, con ocupaciones parciales y zonales de empresas y centros de producción hasta llegar a la ocupación total y el llamado al paro nacional, exigiendo la normalización del sector sindical, el aumento de los salarios y jubilaciones y por supuesto el regreso de Perón. Entre el 24 y el 31 de marzo de 1964 se llevó a cabo la primera etapa del plan de lucha tomando fábricas y llamando a un paro nacional que duró 2 días con un altísimo acatamiento. Pero la segunda etapa del plan de lucha, acontecida entre mayo y junio del 64, fue la más furiosa. Organizada en 7 etapas, se tomaron fábricas y empresas y se paralizó la industria por varios días. Y no solo aglutinó fábricas bonaerenses y porteñas, sino además en todo el país, desde Santiago del Estero, Paraná, Entre Ríos, La Plata, Berisso, Ensenada, Rosario, Tucumán, Santa Fe, Mar del Plata, Mendoza, San Juan, etcétera, etcétera. Fue un verdadero paro nacional. Se paralizaron efectivamente 11.000 establecimientos de trabajo con la participación de aproximadamente 4 millones de trabajadores parados. Fue el primer paro total en la historia del país. En octubre de 1964, ¡qué añito ese! Perón retornaba a la Argentina, pero lo pararon en Brasil y se tuvo que volver a España, ya que Illia no había autorizado el ingreso del expresidente al país. Illia sabía que si Perón volvía al país, además de volver el peronismo a las urnas, también se iba a pudrir todo con el ejército y la resistencia. Bueno, lo que ocurrió en los 70, digamos. ¿Para qué mentirles? El fallido retorno de Perón dividió la CGT en 2 bandos muy bien marcados y de manera irreconciliable. La facción que seguía a Bandor, que quería empezar a negociar con el ejército y el gobierno de Illia de formar un peronismo sin Perón. El Partido Justicialista tiene que volver y si Perón no vuelve, seguiremos nosotros, decía Bandor. Y la otra facción estaba liderada por el secretario general de la CGT, José Alonso, quien contaba con el expreso apoyo de Perón y su nueva mujer, María Estela Martínez, quien visitó la Argentina en el año 65 para planear un plan de lucha contra el bandorismo que estaba siendo cada vez más fuerte y contra el gobierno de Illia. Con esta división, la CGT dividida llamó a otro paro nacional en diciembre del 64 en protesta contra la ley de asociaciones profesionales y para que se actualizaran los salarios, se fijaran precios máximos en los productos de la canasta familiar, se controlaran los costos y participación de los trabajadores y actualización de las jubilaciones, la reincorporación de los cesantes por razones gremiales, jerarquización de la enseñanza pública, etcétera, etcétera. Ni siquiera la promulgación de la ley del salario mínimo vital y móvil y la fijación de precios máximos para los artículos de primera necesidad durante el gobierno de Illia hicieron retroceder al sindicalismo y se llevó a cabo el 4º paro nacional en el mismo año, pero el acatamiento no fue del todo aceptado. Ya se sabía de a poco que los paros y las huelgas durante el gobierno de Illia ya contenían un alto contenido político de lucha interna dentro de la CGT, entre Alonso y Bandor.
antes de ser derrocado Ilía por otro golpe de Estado en junio del 66, un mes antes había aprobado la ley 16.881, mediante el cual se incrementaron las indemnizaciones por despido, pero la CGT exigía y protestaba por el veto presidencial de las reformas de la ley 11.729, que incluía la estabilidad laboral, indemnizaciones por despido arbitrario y vacaciones pagas a empleados de comercio, y entonces, a tan solo 3 semanas de ser derrocado, el gobierno de Ilía enfrentó el quinto paro nacional de la CGT. El acatamiento fue total. 3 semanas después, una parte importante de la CGT celebraba el derrocamiento del presidente electo para darle paso a la Revolución Argentina y otro gobierno de facto a cargo de Juan Carlos Onganía. Con la Revolución Argentina y los cambios socioeconómicos a cargo de Martínez de Hoz, Krieger Bacena y el mismísimo Onganía, como ya hemos contado en otros videos como este, por ejemplo, vino una devaluación feroz, una entrega del patrimonio económico del país casi total a los grandes monopolios norteamericanos y europeos, una sumisión absoluta a los organismos financieros internacionales como el mismísimo FMI, una liquidación de la industria nacional y por consecuente una ofensiva contra la clase obrera con despidos masivos, retiros de personería sindical, intervenciones, reducción del personal de la administración pública y el cierre de muchísimas empresas nacionales. Y cada huelga o manifestación que se quiso hacer, hubo represión, mucha represión. Es así que la CGT convoca un paro nacional por 24 horas el 1 de marzo de 1967, donde se toman empresas y fábricas a cargo de los mismos trabajadores. La dictadura amenaza con cárcel y represión y Alonso sale a decir que habrá que ponerle rejas al país. Entonces, el acatamiento es masivo y el país se para otra vez. Acá aparecerán 2 actores más en la historia de la CGT que darán que hablar en los años siguientes. Raimundo Ongaro, que pasó a ser el secretario general de la CGT a partir del 68, y José Ignacio Rucci, quien lo sucedería luego en 1970. Y como esta historia se me hizo muy extensa y para que lleguemos hasta la actualidad me faltan muchísimos años, entonces lo dejaremos acá, como una primera parte. Así que suscríbete al canal y dale a la campana para que te llegue la notificación de cuando suba la segunda parte. Like, comenta abajo y bueno, esperemos que te gusten estos videos de historia pura, porque este año, pisamos a fondo. Nos vemos. Frondizi elimina tranvías y trolebuses e inicia la reducción del ferrocarril. Frondizi pone como ministro de Economía al Sogaray. Al-Sogaray hace un viaje a Estados Unidos, se entrevista con el general Larkin, que era un general del ejército americano que en ese momento estaba trabajando para el Banco Mundial. El general Larkin le ordena destruir el sistema ferroviario y reemplazar la vía por carretera. Significa el corte de 5.000 locomotoras de vapor que es vegetariano. Nosotros en esa época teníamos totalmente desarrolladas las locomotoras de vapor. Teníamos talleres como por ejemplo Tafí Viejo, que era capaz de fabricar 1.000 locomotoras de vapor por año. Y significó la pérdida del transporte de ganado, la encomienda, toda esa pequeña carga que son muchos miles de toneladas que están enganchados a trenes pequeños y locomotoras pequeñas, como era la locomotora de vapor de la época.